Pues Dios les bendiga a todos. Una vez más estamos para compartir la palabra del Señor. En este día jueves, Dios les bendiga a todos. Hoy en este día pues estamos pasando a través de ciertas dificultades climatológicas, pero eso no es impedimento para que compartamos la palabra del Señor. Es cierto que el Internet ha traído muchas cosas malas, pero también puede usarse de una manera buena para bendición. Porque el Internet no es más que una herramienta. En lo que decidamos usarla, eso es lo que verdaderamente va a definir su propósito. Y hoy quiero usar de esta herramienta para compartirle a todo aquel que tenga la necesidad, que tenga el deseo, compartirles un poquito de la palabra del Señor, de la sabiduría que Él nos ha dejado y de todo aquello que Él nos quiere hablar. Vamos a rogarle al Señor primeramente para que nos hable conforme a su voluntad y que sea Él hablándonos el día de hoy. Señor y Padre, gracias te doy hoy, Señor, una vez más. Tú permites que tu palabra sea compartida. Te ruego, Padre, que el día de hoy, Señor, pues bendigas a todos aquellos que tengan el deseo de conocer tu palabra, que tengan esa hambre y sed de justicia, como dice tu escritura, Señor. Concédenos a cada uno de nosotros tu sabiduría, tu Santo Espíritu. Háblanos conforme a tu voluntad, conforme a nuestra necesidad. Te lo imploro, Padre. Ata al enemigo, échale fuera, pues no tiene parte ni suerte en ninguno de tus asuntos. Hágase tu voluntad el día de hoy, en medio de cada uno de aquellos que escuchan hoy esta predicación, Padre. Guárdanos en especial en este día, Señor, eh, en, este, en este tiempo, pues que es un poco peligroso. Guarda a todos aquellos, Señor, que tengan la necesidad de ti, Padre. Gracias te doy, Señor. Este espacio, este momento es tuyo, Señor. Tú nos das esta oportunidad de conocerte, de saber más de ti, Señor. Háblanos, Padre, úsame como un instrumento, si te place, ata al enemigo y échale fuera, Padre. En el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pues vamos a la palabra del Señor. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Si tuviésemos que ponerle un título a la predicación del día de hoy, es el temor de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, de la palabra del Señor. Dice la palabra, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En las semanas anteriores hemos estado de alguna manera insistiendo en que aprendamos a ser ese cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo está en la búsqueda de un mismo propósito, que es la salvación. Esa salvación, ese llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, ese llegar a la ciudad celestial, llegar ante la presencia del Señor cuando venga por segunda vez, poder estar delante de su presencia y poder escuchar de su boca las palabras, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el querer, ese es el propósito de nuestra vida. Servir y alabar el nombre de nuestro Señor. Y cuando nosotros comprendemos que somos un cuerpo en Cristo, que todos somos miembros, pero juntos formamos un cuerpo en el nombre del Señor, entonces aprendemos que debemos empezar a pensar
más como Cristo, que es la cabeza, y menos como nosotros. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, la semana pasada en las predicaciones anteriores habíamos dicho, someteos a Dios. Someteos a Dios, ¿por qué? Porque es necesario que nosotros obedezcamos la voluntad del Señor y no nuestros propios deseos. Hermanos, yo sé que hacer la voluntad del Señor es difícil. Yo sé que hacer lo bueno es difícil, no porque sea algo malo. Es difícil porque es necesario esforzarnos para dejar el viejo yo, para dejar las concupiscencias, para dejar ese mal que está ligado a la carne en la cual vivimos. Por eso es difícil. No es difícil hacer lo bueno. Lo malo es, lo difícil es dejar de hacer lo malo. Eso es lo difícil. Y como está ligado lo uno a lo otro, si tú quieres hacer lo bueno, necesitas dejar de hacer lo malo. Y para dejar de hacer lo malo, eso que has practicado durante muchos años, gran parte de la mayoría de nuestras vidas, se vuelve muy difícil. Entonces, nosotros debemos aprender a temer a Jehová. Pero aquí quiero entrar en una claridad. Temer a Jehová no significa que cuando escuches su nombre estés aterrorizado o que lo veas como algo terrible delante de ti. No, 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 no se trata de eso. Ese temor no es el que necesitas tener. Todos nosotros, o por lo menos la gran mayoría de nosotros, tuvimos un padre, tuvimos una madre, y me voy a referir más a la figura paterna. En mi caso, en mi caso, yo cuando era niño, mi papá nunca me pegó, nunca me pegaba más mi mamá, pero aún así yo temía mucho a mi papá y yo lo quiero mucho a mi papá y aún así yo temía que él me regañara, yo temía que él se decepcionara de mí. Ese temor, hermanos, ese temor a fallar, ese temor a decepcionar, es el temor que buscamos tener ante nuestro Señor y Padre, ante el Dios de los cielos. No es el temor de aterrorización, no es el temor de decir, es un monstruo eso que estamos viendo. No, 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 no. Es el temor a fallar. Hay una alabanza que dice, temo fallarte y no llegar a hacer aquello para lo cual me llamaste con llamamiento muy santo. Ese temor, hermanos, debe permanecer en nuestros corazones hasta que el amor de Dios sea perfeccionado en cada uno de nosotros. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 128, capítulo 1. Salmos, capítulo 128, versículo 1 de la palabra del Señor dice, Salmos 128, versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hermanos, nosotros estamos en la búsqueda de hacer lo bueno delante de los ojos del Señor. Necesitamos entender el principio del temor a Jehová. Como les decía al principio, no como un terror monstruoso, sino como un temor a fallar, un temor a decepcionar, por amor, por amor. Y vuelvo otra vez al ejemplo del padre. Si tú tienes tu padre, tu papá, y, y lo amas, pero aún así temes decepcionarlo, aún así temes
que Él te vea mal, aún así temes que Él piense mal de ti. Y tú, por lo general, hermanos, el niño siempre va a intentar, el niño, la niña, el joven, siempre va a intentar de alguna manera ganarse el afecto de sus padres. Y para eso, pues es necesario hacer lo bueno delante de sus ojos, delante de los ojos de los padres. Exactamente la misma situación es con nosotros. Teme a Dios para no fallar, teme a Dios para obediencia, teme a Dios para hacer lo bueno delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque temes a Dios, ¿para qué? Para que con el amor que Él te ha enseñado, pues puedas hallar gracia y misericordia delante de sus ojos. Ese es el deseo del corazón. Que podamos hallar delante de los ojos del Señor gracia y misericordia, hermanos. Dice la palabra del Señor. Porque esto no va solamente obedece y ya no. El Señor en su vasta misericordia que se renueva cada mañana, nos deja promesas preciosas. Dice el Señor, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. La palabra bienaventurado significa muy feliz, muy alegre, mucho alegre, muy feliz. Y de principio dice el Señor, bienaventurado, muy feliz todo aquel que teme. No como aquel que está siempre espantado, no. Todo aquel que teme fallar. ¿A quién? A Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva mucho fruto, que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hermanos, teme a Dios y dale honra y gloria a su nombre. Volvemos otra vez a lo que decíamos la semana pasada. Debemos someternos a la voluntad del Señor. De ese mismo temor va acompañado de someternos a su voluntad. ¿Por qué? Porque como hacer la voluntad del Señor es difícil por causa de nuestro pecado, por causa de nuestras concupiscencias, por causa de nuestra carne, viendo que es difícil, vamos a intentar de alguna manera facilitarnos, hacer más fácil las cosas. Hermanos, el camino del Señor no es para acortarlo, no es para buscar atajos, es para seguir lo recto, porque ¿sabes cómo es el camino del Señor? Es recto. El camino del Señor es recto, no hay curvas, es completamente recto, no hay atajos. Si estuviese curviado, bueno, pasando derecho, atajas. No, el camino del Señor es derecho, no hay atajos. No hay otra forma de caminarlo, todo derecho hasta llegar a su trono alto en las alturas. ¿Qué pasa? Que existe una palabra llamada ego. El ego es el yo. El ego es una palabra que significa yo. Ego es yo. La palabra ego está acompañada de la palabra egocéntrico, egoísta. Egocéntrico quiere decir una palabra, ego es yo, céntrico es que se centra, egoísta es yo, ista es que se centra, que se fija solamente en esa persona. Egocéntrico, egoísta es sinónimo de una persona que solamente piensa en sí mismo. Y al nosotros querer facilitar la obra del Señor, no estamos sino siendo egoístas. ¿Por qué? Porque estamos pensando en nuestra propia comodidad. Estamos pensando en nuestra propia
comodidad, y eso no debe de ser así. Eso no debe de ser así. El camino del Señor ya está establecido, hermanos. No tenemos voluntad para cambiar nada, absolutamente nada. No tenemos voluntad para cambiar la voluntad del Señor. Eso ya está establecido, hermanos. Si Dios dice, vas a ir derecho, vamos a ir derecho. Y si tú dices, es que es más fácil curvearse, es más fácil ir por este lado. No, hermano. Fíjense nada más. Esto me hace recordar algo que por lo menos cuando yo era niño pensaba. Hubo un tiempo, recuerdo que por ahí del kinder, la primaria, probablemente la primaria, la maestra te dejaba planas. Tu nombre, escribe tu nombre en 3 hojas, 4 hojas, 5 hojas, la que fueran necesarias. Entonces, llegaba un momento en el que como niño, pues ya aburrido, ya cansado de estar escribiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, buscaba una manera más fácil de hacer las cosas. No lo sé a quiénes les ha pasado, pero por lo menos yo en algún momento llegué a pensar, pues primero, mi nombre es Larry, entonces voy a hacer una fila de puras L's, 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 L's. Y pues as. R, 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 R. R, 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 Y, Y, hasta llegar. Según en mi pensamiento, pues terminaba más rápido. No es el caso. Pero ese pensamiento de querer facilitar las cosas que ya han sido establecidas, no es algo que sea bueno cuando se trata de las cosas del Señor. En otras cosas, en trabajos, no lo sé, tal vez pueda ser algo bueno. Pero cuando se trata de las cosas del Señor, Él dice, obediencia quiero, no sacrificios. Obediencia. No quiere otras formas, quiere que se haga su voluntad, hermano. Y eso a veces es tan difícil de entender para el hombre, para la mujer, para el ser humano. ¿Por qué? Porque está pensando en sí mismo. ¿Cómo me hago yo esto más fácil? No, ¿cómo? Lo que nosotros debemos pensar es cómo le gustaría a Dios que yo haga su voluntad. Para que esto suceda, para que nosotros podamos tener ese pensamiento, necesitamos dejar el yo y someternos a la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que su temor y esta promesa preciosa que tenemos aquí, para que el temor de Dios se infunda en nosotros. No como terror, sino como respeto, como obediencia, como temor a fallar, como temor a decepcionar, como temor a ver a alguien que te ha amado y que amas tanto, entristecerlo por causa de ti, de tu actuar. Ese es el temor que nosotros estamos buscando. Volvemos a leer, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Salmos capítulo 25, versículo 12 de la palabra del Señor. Vamos a leer Salmos capítulo 25, versículo 12 de la palabra del Señor. Salmos capítulo 25, versículo 12. Miren, hermanos, como miembros del cuerpo de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, si todos nos sometemos a la voluntad del Señor, eventualmente todos tendremos koinonía, un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo querer.
Obviamente cada uno de nosotros individualmente es diferente. No todos son brazos, no todos son manos, no todos son ojo, boca, nariz, no. Cada quien es diferente. Pero el deseo de todo el cuerpo es servir a la cabeza. ¿Sí? El deseo de todo el cuerpo es servir a la cabeza. Y ese debe ser, como miembros todos del cuerpo de Cristo, el deseo de nuestros corazones. Salmos capítulo 25, versículo 12 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Hermanos, nosotros esperamos grandes bendiciones de parte del Señor. No es, no es, no es extraño. El Señor ha dejado muchas promesas y de alguna manera esperamos grandes bendiciones de parte del Señor. Pero si no entendemos qué es el temor a Jehová, si no le amamos como lo que es el Dios de los cielos, si no lo amamos como ese Padre que se preocupa por nosotros, entonces estamos destinados a fallar y a no recibir bendición de su parte. ¿Por qué? Porque, hermanos, no todos, pero tal vez alguno ha sido padre. Y tú ves a tu hijo. Y cuando lo ves triunfar, cuando lo ves en sus propios pasos, querer avanzar, querer crecer, estás alegre. En tus ojos, ese niño merece toda la ayuda que tú le puedas dar como padre. Hermanos, somos hijos de Dios. Si hacemos lo bueno, somos hijos de Dios. No confundamos pensar, como en algunas religiones que dicen, no, pues todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. ¿Quién es hijo de Dios? El que hace la voluntad de Dios, ese es hijo de Dios. Pero el que practica el pecado, ese es hijo de el maligno, Satanás. ¿Quieres ser hijo de Dios? Haz lo bueno. Haz lo bueno. Y no decepciones a tu Padre, porque Él está siempre mirando a cada uno de nosotros. Hermanos, si nuestros padres velan por nosotros, ¿cuánto más el Señor, que vela por toda la humanidad? Individualmente, vela por mí, vela por ti y vela por cada uno de nosotros. Ese Dios Padre está mirando y ve tu actuar, ve tu vivir, y por supuesto que se decepciona si estás en pecado. Por supuesto que se alegra cuando estás haciendo lo bueno delante de sus ojos. ¿Qué crees que significa cuando en el Antiguo Testamento los profetas o aquellos que hacían la voluntad del Señor decían, Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos?
ayúdame, concédeme, permíteme esto. La gracia. ¿Qué es la gracia? Es esa, si yo me he hallado bien, si delante de ti me he mostrado digno, si he hecho algo que valga la pena delante de tus ojos ser bueno, concédeme, ayúdame, bendíceme. Pero ¿cómo puede uno en pecado? ¿Cómo uno puede en pecado pedirle algo al Señor? ¿Cómo puede uno en pecado, habiendo decepcionado la voluntad del Señor, pedirle algo? No tiene sentido. Romanos capítulo 11, versículo 11 de la palabra del Señor. Romanos capítulo 11, versículo 11. No quiero que ignores o que ignoremos, hermanos. Para enamorarnos de Cristo, debemos de conocer. Hay mucha gente que busca de Dios no porque quieren conocer, sino porque ya es una tradición. Es algo que tus padres te enseñaron. Y hermano, nosotros como adultos o como padres, tenemos la responsabilidad de enseñar al hijo no solamente a orar, o no solamente a creer, sino también a conocer. ¿Quién es Dios? ¿Por qué nos ama? ¿Qué hizo con nosotros? ¿Por qué debemos de hacer esto? ¿Por qué es Dios así? Todas esas cosas, hermanos, los jóvenes, los niños deben de conocerlas para que cuando crezcan entiendan y crezcan enamorados de Cristo. Entiendan que hay un Dios grande y poderoso. No porque mi papá me enseñó que así. Hermanos, yo cuando era más joven, mi mamá me enseñó el Padre Nuestro. Y me decía ella, eh, antes de dormir, me decía, es decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Y después dices el Padre Nuestro y ya te duermes. Esa era la instrucción de mi mamá. No me decía quién es Cristo, quién es Dios, no. Porque para mí, yo no entendí para qué era. Yo nada más entendía que si mi mamá dijo, pues lo hago. Y porque ella me decía, porque te va a ir bien, porque Dios te va a ayudar. Y yo decía, bueno, pues como algo como suerte. Pero yo no entendía quién es Dios, hermanos. Y llegué a joven, adolescente, y no entendía quién era Dios. Y aún así persistía en la instrucción cuando a veces quería algún tipo de suerte. Volví a repetir las palabras, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque para mí no era una oración, era un rezo. Y ustedes saben, hermanos, que la palabra del Señor dice que no quiere vanas repeticiones. La oración sin entendimiento no es más que un rezo, más que vanas repeticiones. ¿Y cómo conocerás? ¿Cómo serás amigo, hermano, hijo de quien no conoces? Ahora, hermano, conozco que Dios es recto, pero que también es Dios amoroso. Es más, no es amoroso, Él es el amor. También conozco que es un Dios que vela por cada uno de nosotros, que busca nuestro bien, pero también entiendo que es un Dios que abomina el pecado, que no se agrada en la injusticia, pero se goza en la verdad. Ese Dios, ese Dios que es recto, que no se deja manchar por nada, es ese mismo Dios que nos ama con todo su corazón. Es ese mismo Dios que fue su amor tan grande que dio a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no conoces a Dios, ¿cómo te enamorarás de él? Leemos Romanos capítulo 11, versículo 11, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, ustedes saben que la razón por la que, pues de alguna manera nosotros como gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles es todo aquel que no sea del pueblo judío, básicamente. Todo aquel que no pertenece a la descendencia de Abraham, eh, hablando de sangre, es gentil, es gentil. Todo aquel que no pertenece al pueblo judío es gentil. Entonces, el pueblo judío de los israelitas fue tan decepcionante a los ojos del Señor, fue falla tras falla, idolatría tras idolatría, desobediencia tras desobediencia, que cuando vino el Señor Jesucristo y la palabra del Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, Él expandió su gracia y misericordia para con nosotros. Entonces, el apóstol Pablo, hablando aquí en este libro de Romanos, dice, pero por su transgresión, ¿de quién? Del pueblo judío, o sea, por su falla de ellos, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, o sea, su defecto, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbebezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mira, hermanos, a esto me refiero. Que aprendamos a conocer de Dios. Fíjense cómo puede ser el mismo Dios tener una bondad inmensa y al mismo tiempo ser muy severo. Muy severo. Seguimos leyendo. Dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahí está, hermanos.
la razón por la que nosotros podemos tener la oportunidad, obviamente tiene que ver con el Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz, pero gran parte también de la razón por la que nosotros podemos conocer de Dios es porque el pueblo judío, de alguna manera, su temor no fue suficiente. No temieron a Dios. No temieron a Dios y eso provocó la insolencia y desobediencia. Y en su defecto, o por resultado, defraudaron la expectativa del Señor en ellos. Y viendo, hermanos, si han leído el Nuevo Testamento, la vida de Jesucristo, la vida de los apóstoles, se darán cuenta, hermanos, que muchos de aquellos que creyeron a Jesucristo no fueron judíos, fueron gentiles. Y en unas ocasiones decía el Señor Jesucristo, miren, ya les digo que en ni un lugar he encontrado tanta fe como en esta persona. Y no era judía, no era judía. Entonces ahí mismo el Señor Jesucristo abre la esperanza, no solamente para con los judíos, porque obviamente era para ellos, pero la abre para con los gentiles, la abre para contigo, para conmigo y para con todo aquel que quiera hacer su voluntad. Pero dice el Señor, no te ensorbebezcas, deja ese ego, deja de pensar en ti mismo, deja de pensar, pues yo soy el bueno, yo soy el mejor, yo soy el bueno, yo soy el que lo logró. No, hermano, no pienses así, porque nuestra vida espiritual es por causa del sacrificio del Señor, es por causa de gracia, es por causa de un regalo. No nos hemos ganado nada, ni hemos trabajado para ser dignos de algo, hermanos. No, este trabajo, esta búsqueda de hacer la voluntad del Señor no es más que el resultado de querer agradar al Señor, pero no es nuestro boleto de salvación. La salvación nos fue entregada el día que murió el Señor Jesucristo. No lo olvidemos, hermanos, no confundamos lo que el Señor nos ha dado. Dice el Señor, si Él quita las ramas naturales y nosotros hemos sido injertados, ¿crees que no va a ser lo mismo contigo? Si ya quitó las que eran originales, ¿crees que no nos va a quitar a nosotros que somos extranjeros? ¿Que fuimos injertados? Por supuesto que lo va a hacer. Porque dice la palabra del Señor, y vuelvo a leer, dice, versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbebezcas, sino teme. Y ahí está una vez más, hermano, la palabra. Teme. Teme fallar. Teme decepcionar. Ejemplo hemos tenido, hermanos, de quienes han fallado. ¿Y cuál ha sido su destino? Muerte. ¿Cuál ha sido el destino de aquel que habiendo tenido la gracia del Señor se entrega al pecado, hermanos? Muerte. Dice el Señor, teme. Porque porque si sacó al pueblo original, no creas que no va a ser lo mismo contigo. Y fíjense nada más, hermanos. Quiero hacer un énfasis al principio de este verso. Dice, en el versículo, ahí mismo en este capítulo, pero en el versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión? Sino vida de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? No te alegres porque el pueblo judío falló. Esa es la palabra. No te alegres porque ellos fallaron. Porque dice, si cuando los excluyeron,
es la reconciliación de nosotros. Si su exclusión del pueblo judío fue una reconciliación para con nosotros, dice, ¿qué será si ellos vuelven a ser admitidos? Dice, sino vida de entre los muertos. ¿Por qué dice esto? Bueno, hermanos, ustedes saben que todo aquel que está en pecado está muerto. Porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, todo aquel que se reconcilia con el Señor, todo aquel que habiendo estado en pecado vuelve, todo aquel hijo pródigo que habiendo sido parte del pueblo vuelve y regresa, dice el Señor. Ahí hay una resurrección de entre los muertos. Por eso dice la palabra del Señor. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también no es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hermanos, debemos tener máximo respeto hacia todos. El pueblo judío ha dejado una historia de mucho fallo, pero el Señor en su fidelidad con su pacto los ha guardado hasta hoy en día. Y no por sus errores vamos a decir, no, pues el pueblo judío no vale para nada o nos vamos a burlar de ellos por haber fallado, no, hermanos. Porque lo mismo que les pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros. Si el temor de nosotros, en vez de temer, pasamos a ser irrespetuosos. Entonces, si en vez de temer, pasamos a burlarnos. Si en vez de temer, pasamos a menospreciar. Entonces, lo que ya les pasó a ellos, también nos pasará a nosotros. Hermanos, seamos agradecidos todos los días y en todo tiempo de la buena voluntad del Señor, de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha permitido. Dios nos dio la oportunidad por causa de haber fallado el pueblo judío. Señor, gracias. Pero Señor, si has hallado de alguna manera misericordia para ellos y algún día vuelven, Señor, alabado sea tu santo nombre. En lo que respecta a todo lo demás, hermanos, nosotros debemos luchar. Luchar sin mirar atrás, luchar sin mirar a nadie más. No estés mirando el error de tu hermano, no estés mirando el error de los otros pueblos, no estés mirando el error de las otras religiones. Fíjate en ti. Ve por ti. Y no me refiero a de forma egoísta, no. Me refiero a ve para que puedas hallar gracia delante de los ojos del Señor. Hermanos, cuando pasan estos desastres, tormentas, huracanes, tsunamis, terremotos, y vemos lo pequeño que somos delante de los ojos, delante de esas desastres, tememos. Pero he entendido, hermanos, que ese miedo no viene, obviamente viene a la muerte, porque cuando vemos todos esos desastres, pues lo primero es pensar, híjoles, tal vez voy a morir aquí. Pero no es el miedo a la muerte lo que nos aqueja en ese momento, hermanos, como cristianos. El mundo, pues, teme la muerte como sea. Pero como cristianos, hermanos, nosotros no deberíamos temer. Y si tememos, muy probablemente es porque todavía no nos hemos perfeccionado y sabemos que si ese día fuese nuestro último día, tal vez no nos iríamos con el Señor. Eso, hermanos, eso está verdaderamente mal. Hermanos, aquel que hace la voluntad del Señor. Dice la palabra, aquel que crea ser santo, santifíquese más cada día. Si tú dices, pues estoy haciéndolo bien o estoy buscando lo bueno delante de los ojos del Señor. El temor a morir,
desaparecerá. ¿Por qué, hermano? Porque ahora sí, venimos a lo último que les mencionaba hace un momento. Para alguien que se ha entregado completamente al Señor, para alguien que ya ha tomado decisiones delante de los ojos del Señor, viene lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, ¿m? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Volvemos otra vez al ejemplo que decíamos hace un momento. Cuando estamos en un desastre de esos que están tan frecuentes últimamente, ¿teme morir? ¿Por qué? Porque si nosotros fuésemos o tuviésemos la fe como lo tiene Pablo, ¿qué decía él? El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y decía él, si fuese por mí, yo ya quisiera estar con mi Señor. Pero conviene más que yo siga aquí, enseñando, que yo siga aquí compartiendo, que yo siga aquí acompañándolos. Hermanos, llega un momento, y eso es lo que todos debemos de buscar, y eso es todo es lo que todos debemos de querer. Va a llegar un momento en el que vas a conocer a tu Padre tan limpiamente, tan claramente, esa es la palabra, tan claramente, y en tal obediencia, que ya no va a caber el temor ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque has sido un hijo educado en los preceptos de su voluntad. Y Dios como Padre confía en que te ha enseñado bien. Y tú como hijo, que ha aprendido lo bueno, que ha practicado los frutos espirituales, pues ya no temes decepcionarlo. ¿Por qué? Porque tú sabes que tu vida ya no está en las cosas terrenales, sino en las espirituales. Y entonces, dice el Señor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Mm? Temes decepcionar al Señor y temes ser castigado. Temes decepcionar al Señor y temes que por causa de tu desobediencia, de tu pecado, el Espíritu de Dios se aparte de ti. Pero hermano, llega un momento en que has practicado, has caminado, has llevado, has hecho lo bueno delante de sus ojos y tu conocimiento de su verdad es tal que esa confianza natural, no confianza en el hecho de decir, pues que pase lo que tenga que pasar. No, no, no. Confianza en el hecho de que has caminado conforme a su voluntad. Tienes conciencia limpia en saber que aunque ha sido difícil el camino, has prevalecido, hermano, esa confianza, esa seguridad de haber prevalecido, echa fuera el temor. ¿Y qué deja? Amor. Y ya no temes fallar, ya no temes decepcionar a tu Señor, no, estás preocupado por la única razón de obedecer, por amor. Hermanos, cuando alguien está, cuando tu papá cumple años, cuando tu mamá cumple años, por lo menos a veces a mí me ilusiona. Me ilusiona comprar un regalo, me ilusiona pensar en él, me ilusiona qué pensará cuando yo se lo dé. Me ilusiona qué alegría traerá a él cuando él vea el regalo que yo le doy.
No estoy pensando ahí, ¿qué tal si no le gusta mi regalo? No, porque no hay temor ahí, hay amor. Y mi amor por mi padre o por mi madre me hacen hacer, no porque no les tema que se vayan a decepcionar de mí porque no les doy un regalo, no. Me alegra darles un regalo. Me alegra pensar qué alegría traerá cuando yo se los dé. No hay temor ahí. No hay espacio para el temor, sino solamente para el amor. Hermano, teme a Dios. Si no estás seguro todavía, teme a Dios. Teme a Dios. Ese sea la barrera, el impedimento que impida que tú regreses al pecado. Teme a Dios. Y algún día, si Dios nos lo permite, el amor de nosotros hacia Él y de Él hacia nosotros será tal que ya no habrá más temor. Trabajaremos con alegría en nuestros corazones, con gozo, con sencillez de corazón. Buscaremos ayudar porque hemos sido educados bajo las alas del Altísimo. Buscaremos hacer justicia, no porque estemos obligados, sino porque es parte de nuestra esencia como hijos de Dios. Y ya no habrá más temor, sino amor. Amor que todo lo espera, que todo lo cree, que todo lo soporta. Amor que no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Ese amor de Dios que ha puesto en cada uno de nosotros. Hermanos, si no tenemos la confianza de decir, como dice las Escrituras, el que crea ser santo, santifíquese más cada día. Si no cree ser santo todavía, teme a Dios. Teme a Dios y busca hacer su voluntad. Busca acercarte a Él, conócelo. ¿Quién es tu Padre? ¿Cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Y entonces, hermanos, podrás enamorarte de su presencia. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a rogarle a Él que nos bendiga hoy. Y que por lo demás podamos seguir, pues, compartiendo la palabra del Señor. Señor y Padre, gracias te damos hoy una vez más por compartirnos de tu verdad, de tu palabra, de tu unción. Gracias, Señor, tu palabra es alimento a nuestro espíritu, Señor. Y yo te ruego, te imploro, que todos aquellos que tengan esa hambre y sed en sus corazones, en su ser, esa hambre y sed de ese alimento espiritual, de esa carne y de esa sangre del Señor Jesucristo, que tú dijiste en tu palabra que el que comiere y bebiere no tendrá hambre ni sed jamás. Que todo aquel sea saciado, sea bendito, sea fortalecido, sea guiado hacia ti, Señor, por sendas de justicia. Ayúdanos, Señor, a no fallar. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Todas estas cosas te las pido, te las imploro, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén.